Dios les bendiga en esta hora. Volvemos a retomar esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hoy quisiera que leyéramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, los primeros versos. Voy a leer 17 versos del capítulo 3 de San Juan. Es una historia bastante conocida, es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Dice la palabra de Dios de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre mío, en esta hora quiero suplicarte por favor que nos hables a través de tu palabra, que es viva, que es poderosa, que transforma, cambia las vidas y llena los corazones y sacia el alma. Por favor, háblanos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. En esta narración de la palabra de Dios encontramos, por un lado, las características de un hombre que busca a Jesús y lo que el Señor Jesús encuentra en esta persona que va a buscarle, que se llamaba Nicodemo. Consideremos algunas de las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Primero, con relación a este personaje que va buscando a Jesús. ¿Quién era él? Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que era uno de los fariseos, era un hombre de los fariseos. No era el único, había más, pero él era uno de ellos. Y como fariseo él era un religioso, se puede decir al extremo. Era muy religioso, guardaban su religión, guardaban los mandamientos desde su apreciación, pero se habían impuesto todavía más reglas para seguir. Entonces era un hombre muy religioso al extremo, podríamos decir. Dice también que era un principal entre los judíos.
Además de que era religioso, era un hombre que había sobresalido dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Era reconocido por los demás como un hombre principal, un hombre importante dentro del judaísmo, dentro del pueblo judío. Dice también que él vino a Jesús de noche. Él, dentro de su experiencia, su religiosidad, su importancia que tenía, había algo que le inquietaba y vino a Jesús, lo vino a buscar de noche. En la noche pues no es tan fácil que lo vean, y luego como era una persona importante, sin duda quería evitar miradas y fue a buscar a Jesús. Pero fíjense, aquí hay algo interesante. Él tenía conocimiento, él era religioso, pero había algo que le faltaba y no se quiso quedar con la duda, quiso buscar a aquel que podía sacarle de las dudas. Fue a Jesús. Eso es algo bien importante. Necesitamos ir a Jesús. Nicodemo fue a Jesús, por cierto, fue en la noche y se entrevistó con él. Cuando tiene el encuentro con Jesús, Nicodemo expresa unas palabras. Le dijo, Rabí, esto quiere decir maestro. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él está en cierta forma reconociendo a Jesús como un enviado de Dios, como alguien que viene con un mensaje divino. Está reconociendo y está expresándolo en sus palabras. Pero parece que el Señor Jesús no hace caso de lo que está, del reconocimiento que está haciendo Nicodemo, porque el Señor Jesús se va al grano. El Señor Jesús vio la necesidad de este hombre, la necesidad más importante que tenía este hombre. Y le dice el Señor Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús le hace notar que es necesario un nuevo nacimiento para ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendió lo que el Señor Jesús le decía. ¿Qué clase de nacimiento es ese? Y el Señor le sigue explicando, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un nacimiento espiritual. Se puede tener mucho conocimiento, se puede ser una persona que tiene el reconocimiento de los demás, pero si no se ha nacido de nuevo, todo es en vano. Y es lo que el Señor Jesús señala, es lo que el Señor Jesús le hace notar a Nicodemo. Entre las cosas que le menciona el Señor Jesús, le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús lleva a Nicodemo a una historia bien conocida por él, que fue cuando el pueblo se rebela contra Dios y contra Moisés, hablan contra Dios y contra Moisés, entonces Dios envía un juicio, envía unas serpientes ardientes, unas serpientes venenosas al pueblo. Eso está en el libro de los Números. Y esas serpientes venenosas, al que muerden, lo matan. Entonces el pueblo se arrepiente, el pueblo se humilla, el pueblo va con Moisés y le dice, Moisés, ora a Dios, clama a Dios que nos libre de estas serpientes. Moisés ora a Dios y Dios le dice, hazte una serpiente de metal, de bronce, ponla en un asta, para que cualquiera que sea mordido por la serpiente mire el asta, mire la serpiente que está en lo alto del asta, y entonces no le haga efecto el veneno de la serpiente. Así hace Moisés,
Y las personas que eran mordidas por las serpientes venenosas, los que creyeron ese mandato de Dios a través de Moisés, entonces miraban a la serpiente y el veneno no les hacía efecto, se salvaban. Y el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El nuevo nacimiento se requiere, el nacimiento espiritual, y es a través del sacrificio de Jesús, creyendo en Jesús, apropiándose de su sacrificio. Nosotros somos salvos. Yo no sé la situación de tu vida. No sé qué tan religioso eres o no lo eres tanto. Yo no sé qué tan importante eres en tu comunidad o en el área donde vives o donde trabajas, cómo te desenvuelves, no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios, que para poder heredar el reino de Dios se necesita de nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, has perdido todo. Pero hoy puede ser la oportunidad de tu vida si te rindes a Jesús. Si aceptas a Jesús, si recibes el perdón de Jesús, tu vida a partir de hoy puede ser totalmente diferente. Yo te invito para que recibas a Jesús y tu vida sea transformada. Padre, pongo en tus manos a quien está escuchando este mensaje, bendícele, sálvale, hazle nueva criatura, que tenga un nacimiento espiritual. Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.